Es una reunión de 2 o 3 creyentes. No importa si en una veredita, como me tocó a mí en el Guaviare en algunas ocasiones, había 7 personas, pero era una Eucaristía. Y la Eucaristía nos une con todo el mundo. La Eucaristía es comunión universal. Y la Eucaristía nos coloca tan profundamente en ese sentido de amor, en ese sentido de encuentro, en ese sentido de escuchar al Señor, de vivir con el Señor. El Santo Padre también ha insistido mucho que el que no conoce la palabra no conoce a Jesucristo. Entonces, cada Eucaristía es escuchar la palabra del Señor. Cada Eucaristía es encontrarse con el hermano y cada Eucaristía es recibir esa vida eterna hecha pan. Yo creo que esos elementos los vamos a vivir ahora con el Santo Padre de una forma muy particular, porque en fin de cuentas es el sucesor de Pedro, es la persona que nos confirma a todos en la fe, el que nos ofrece la posibilidad de entender qué significa una Eucaristía. Y miremos todos los gestos del Santo Padre. Ese gesto en todas las Eucaristías ha hecho lo mismo, una sublimidad, por utilizar una palabra un poquito fuera del español. Es sublime la manera como él lo hace, cómo llega, cómo hace los silencios, cómo invita con su actitud realmente a entender que estamos ante un acto sagrado, sublime precisamente. Sí, siguiendo un poco la línea de lo que Monseñor ha planteado respecto de la palabra de hoy, me parece que resalta lo que es la Eucaristía dominical y es la fuerza de la comunidad. Porque si algo en los textos de hoy, especialmente en el Evangelio, queda clarísimo, es la importancia fundamental de la comunidad para renovar la fe, para sostener, para ayudar incluso al que cae, ¿no? Ese modo como termina esa metodología de reconciliación que el Señor nos propone en el Evangelio, la comunidad tiene un papel fundamental. Todos somos responsables de todos. No podemos ser indiferentes ante absolutamente nada. Y eso cada domingo se resalta porque precisamente es mi encuentro con la comunidad cristiana, mi encuentro con mis hermanos que comparten la misma fe, ¿no? Entonces, ese Evangelio de hoy me sugiere también a mí eso, ¿no? Lo que cada domingo celebramos, la importancia fundamental de la comunidad en la vida de la Iglesia, de sentirnos responsables los unos de los otros, de caminar juntos, de no desentendernos del otro, ¿no? También ha sido una insistencia permanente del Papa en estos días, ¿no? Y sobre todo, no olvidar al que ha caído, al que se ha equivocado, recuperarlo. Esa es la misión nuestra, esa fue la misión de Jesucristo. Jesús lo dijo de tantas formas, ¿no? Especialmente aquella de no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, ¿no? Pienso que cuando el Santo Padre habla de callejear la fe, se refiere a eso, ¿no? Salir precisamente para buscar a quienes de algún modo, olvidando esta invitación que Él nos hace en su palabra, hemos dejado que se suman en su maldad y que los hemos abandonado, ¿no? Y todavía hay mucho que hacer allí y es la invitación que el Santo Padre nos hace y que la Iglesia nos hace cada domingo, ¿no? En estas Eucaristías, en cada arquidiócesis, hay una participación cercana y especial de todos los obispos de la provincia eclesiástica. Como lo hemos reflexionado en estos días de las Eucaristías, en cada lugar están cerca los obispos de la provincia eclesiástica del lugar. En este caso de la provincia eclesiástica de Cartagena. Entonces ustedes verán también ahí cerca concelebrando los obispos de esa provincia. La arquidiócesis de Cartagena, la diócesis de Magangué, la diócesis de Montelíbano, la diócesis de Montería, el vicariato apostólico de San Andrés y Providencia y la diócesis de Sincelejo. Recuerden que esa es una manera de organización de nuestra iglesia. Cada jurisdicción eclesiástica, cada uno de nosotros es parte de una jurisdicción eclesiástica, o una diócesis, o arquidiócesis, o vicariato apostólico, a la cabeza un obispo. Siempre se identifica cada uno de estos sitios o con una región o con varias regiones. Magangué es una diócesis, Montelíbano
es otra diócesis. Diócesis de Montería, esa es otra diócesis. El Vicariato Apostólico de San Andrés y Providencia, la diócesis de Sincelejo. Y la arquidiócesis de Cartagena. Este carácter eclesial, pues lo vamos a ver también en esa participación de los obispos. Aquí en Bogotá, el Santo Padre presidió la Eucaristía y estaban también los obispos Sí, de todo el país. y de la provincia eclesiástica de Bogotá. desde la provincia nos colocaron más cerca del Santo Padre. En Villavicencio lo mismo. Lo mismo, este es Las un dos sentido de quedan, bueno. colegialidad, de comunión. Hay una cercanía espiritual, pastoral, afectiva entre el sucesor de Pedro y los obispos, los sucesores de los apóstoles. Tantas veces que nos ha llamado simplemente hermanos, ¿no? Hermanos. Mis hermanos obispos. Y ahora entonces vamos a prepararnos a este encuentro central y último del Santo Padre con los colombianos. Hemos vivido unos momentos muy bonitos, ahí se ve al señor cardenal Rubén Salazar, el arzobispo de Bogotá, El señor primado Octavio. de Colombia, presidente del CELAN, estaba también Monseñor Octavio Ruiz, que es el secretario de la congregación para la nueva, del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Veíamos también al obispo auxiliar de Bogotá, Monseñor Luis Manuel Alí, un encuentro especial. Y la alegría, que no falta, de los costeños, ¿no? No tenemos hoy cuota costeña aquí en De todo el este... país, casi. Casi, ¿no? Padre, De padre- alguna manera. ¿Sí? ¿De dónde? Cuéntenos, cuéntenos padre? esas raíces costeñas. No, porque yo estuve en la diócesis de Magangué durante un tiempo. Sí, Entonces, sí. entonces tengo mucho de costeño. Además, tengo que confesarles una cosa que muy pocos saben, pero vale la pena hacerlo a propósito de lo que Monseñor dice. Realmente yo nací en el Banco Magdalena. Ah, pues aquí tenemos el Una circunstancia, porque mis papás no vivían allá, pero después me registraron en otro lado porque se imaginaban, estaban de paso y se imaginaban el viaje que tendrían que hacer cada vez que necesitaran un documento mío. Eso fue la razón. Dijeron, no, pero realmente nací en el Banco Magdalena. Entonces esto sí es una chiva. Primicia. Primicia y chiva. Así que sí, el monseñor, rector, hay cuota costeña de algún modo. el rector del Seminario Mayor de Bogotá, es el seminario más emblemático del país, es del Banco Magdalena. Así es. No del país, de América, 1581. 1581. El seminario Sí, sí, es uno de los más antiguos, o es el más Sí, antiguo. ahí se discute con uno de México, pero la verdad es que los datos, los documentos oficiales nos dan que es el primer seminario diocesano, es decir, conciliar, a raíz de Trento, con todas las especificaciones de un seminario conciliar. San Luis de Tolosa tuvo su primer nombre, y luego San Bartolomé, y luego San José. Ha tenido 3 nombres, pero es el mismo ente eclesiástico desde 1581. Y una tradición que muchas veces pesa sobre los hombros del rector, hay que decirlo. Pero Sobre que los pesa hombros de un bastante. costeño ahora. ¿Cuántos años lleva padre de rector del seminario? 2 años y medio. El Seminario Mayor de Bogotá, que ha dado a luz a muchos obispos de Colombia, ha prestado un gran servicio y a muchos sacerdotes. Lo queremos los que nos hemos formado ahí. Monseñor Francisco se formó ahí, fue formador también ahí y ahora pues es obispo de la diócesis sin antes haber sido vicario episcopal en la arquidiócesis, obispo auxiliar. O sea que las raíces son fuertes. Ahí está el Santo Y ha Padre. vuelto al seminario, ¿no? ¿Y ha vuelto? ¿Como profesor? Además, tengo todos mis seminaristas. A eso Bueno, me refiero todos no. precisamente. Ah, ya, es una manera de volver, es una manera de volver. Ha vuelto al seminario. Muy importante. El arzobispo está que le cuentan al Santo Padre. Hay 2 arzobispos ahí que van a concelebrar, el arzobispo de Cartagena El de Barranquilla. y el de Barranquilla, que es Monseñor... Qué horror. Vamos a recuperar otra vez el nombre del arzobispo de Barranquilla. Y está el arzobispo de Cartagena, muy feliz.
Se prevé que en la Eucaristía estarán también las reliquias de Santa Bernarda Bittler y de San Pedro. San Pedro Claver. Es Jairo Jaramillo Monsalve, es el arzobispo de Barranquilla. Menos mal que no está viendo, porque realmente me daría vergüenza que yo no supiera quién es el arzobispo de Barranquilla. No, es problema de memoria. Es memoria, no, es que no lo es un quiero tema muchísimo. mnemotécnico, ¿cierto? Me daría vergüenza. Y como siempre, en cada Eucaristía que se ha celebrado, pues también se presenta la imagen de la Santísima Virgen María, la patrona de esa arquidiócesis. Como vimos, en cada lugar, en Bogotá, la patrona de la arquidiócesis de Bogotá, estaba ahí la imagen de Nuestra Señora de la Peña. En Villavicencio, Nuestra Señora del Carmen. La Candelaria. En Medellín la Candelaria, y aquí estamos viendo la imagen de la Virgen, la Virgen de Nuestra Señora de la Popa, sí, debe ser la Virgen de la Popa, pero vamos a investigar más concienzudamente cuál es la imagen de la Virgen, que es la patrona de ahí, que está cerca con las dos reliquias. Uno muy caribeño. De iglesia peregrina. Sí, esa es iglesia peregrina, pero a modo caribeño, sí, a modo costeño. Dispongámonos para celebrar la Eucaristía en el domingo, el Día del Señor, el Día de la Resurrección, donde todos los creyentes nos reunimos a celebrar atentamente la escucha de la palabra y la fracción del pan. Y sabemos que la patrona de la arquidiócesis de Cartagena, que ahorita la vamos a ver, es la Virgen de la Candelaria también, que está ahí en la popa, santuario regido y cuidado por los agustinos recoletos. Agustinos Recoletos. También se van a poner bravos por no saberlo desde el comienzo. Pero bueno, ya gracias al chat de Clérigos Cristovisión, el provincial de los padres Nada menos. nos contestó inmediatamente. Entonces, la ventaja es que tenemos el chat de los Clérigos Cristovisión. Entonces, cuando tenemos alguna duda de nuestra ignorancia, de no poder estar preparados por alguna razón, ahí nos ayuda Eso es comunidad nuestros padres. también, Esta es la comunidad que nos va abriendo y nos va dando la pista. Efectivamente, Virgen de la es la imagen Candelaria, de la sí. Candelaria. Que además para los agustinos tiene también una importancia Una tremenda. importancia especial, ¿no? En el desierto de la Candelaria, por allá hay también el monasterio. Y la Virgen de la Candelaria también es la patrona de Riohacha, ¿no? También, hay una imagen, bueno, ellos tienen, si no recuerdo bien, pero sí hay una fiesta especial en Sí, febrero. en febrero. Vamos a disponernos entonces para esta Eucaristía y participar activamente, unidos al Santo Padre, en este momento especial. del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte.
Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuche hoy la voz del Señor, no endurezca su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuche hoy la voz del Señor. Sky.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le deban nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por eso, la plenitud de la ley es el amor. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas. Mas, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos, si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre,
yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta ciudad que ha sido llamada la heroica por su tesón hace 200 años en defender la libertad conseguida, celebro la última Eucaristía de este viaje. También desde hace 32 años, Cartagena de Indias es en Colombia la sede de los derechos humanos, porque aquí como pueblo se valora que gracias al equipo misionero formado por los sacerdotes jesuitas Pedro Claver y Corberó, Alonso de Sandoval y el hermano Nicolás González, acompañados de muchos hijos de la ciudad de Cartagena de Indias en el siglo XVII, nació la preocupación por aliviar la situación de los oprimidos de la época, en especial la de los esclavos, por quienes clamaron por el buen trato y la libertad. Aquí, en el santuario de San Pedro Claver, de donde de modo continuo y sistemático se da el encuentro, la reflexión, el avance, el seguimiento y vigencia de los derechos humanos en Colombia, hoy la palabra de Dios nos habla de perdón, corrección, comunidad y oración. En el cuarto sermón del Evangelio de Mateo, Jesús nos habla a nosotros, a los que hemos decidido apostar por la comunidad, a quienes valoramos la vida en común y soñamos con un proyecto que incluya a todos. El texto que precede es el del pastor bueno, que deja las 99 ovejas para ir tras la perdida. Y ese aroma perfuma todo el discurso que acabamos de escuchar. No hay nadie lo suficientemente perdido que no merezca nuestra solicitud, nuestra cercanía y nuestro perdón. Desde esta perspectiva se entiende entonces que una falta, un pecado cometido por uno, nos interpele a todos, pero involucra en primer lugar a la víctima del pecado del hermano. Y ese está llamado a tomar la iniciativa para que quien lo dañó no se pierda. Tomar la iniciativa. Que toma la iniciativa siempre es el más valiente. En estos días escuché muchos testimonios de quienes han salido al encuentro de personas que les habían dañado. Heridas terribles que pude contemplar en sus propios cuerpos,
pérdidas irreparables que todavía se siguen llorando. Sin embargo, han salido, han dado el primer paso en un camino distinto a los ya recorridos, porque Colombia hace décadas que a tientas busca la paz. Y como enseña Jesús, no ha sido suficiente que dos partes se acercaran, dialogaran. Ha sido necesario que se incorporaran muchos más actores a este diálogo reparador de los pecados. Si no te escucha tu hermano, busca una o dos personas más, nos dice el Señor en el Evangelio. Hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanza con el diseño de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos de buena voluntad. Jesús encuentra la solución al daño realizado en el encuentro personal entre las partes. Además, siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados, para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva. El autor principal es el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. Toda la gente y su cultura. No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural. Nosotros podemos hacer un gran aporte a este paso que quiere dar Colombia. Jesús nos señala que este camino de reinserción en la comunidad comienza con un diálogo de a dos. Nada podrá reemplazar ese encuentro reparador. Ningún proceso colectivo nos exime del desafío de encontrarnos, de clarificar, de perdonar. Las heridas hondas de la historia precisan necesariamente de instancias donde se haga justicia, se dé posibilidad a las víctimas de conocer la verdad, el daño sea convenientemente reparado y haya acciones claras para evitar que se repitan esos crímenes. Pero eso solo nos deja en la puerta de las exigencias cristianas. A nosotros, cristianos, se nos exige generar desde abajo, generar un cambio cultural. A la cultura de la muerte, de la violencia, responder con la cultura de la vida y del encuentro. Nos lo decía ya ese escritor tan de ustedes y tan de todos. Este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz construida con amor sobre los escombros de un país enardecido donde nos levantamos temprano para seguirnos matando unos a los otros. Una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante casi 2 siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y enaltezca el predominio de la imaginación.
¿Cuántos hemos accionado en favor del encuentro y de la paz? ¿Cuánto hemos omitido, permitiendo que la barbarie se hiciera carne en la vida de nuestro pueblo? Jesús nos manda confrontarnos con esos modos de conducta, esos estilos de vida que dañan el cuerpo social, que destruyen la comunidad. ¿Cuántas veces se normalizan, se viven como normales, procesos de violencia, exclusión social, sin que nuestra voz se alce ni nuestras manos acusen proféticamente? Al lado de San Pedro Claver había millares de cristianos, consagrados muchos de ellos, pero solo un puñado inició una corriente contracultural de encuentro. San Pedro supo restaurar la dignidad y la esperanza de centenares de millares de negros y de esclavos que llegaban en condiciones absolutamente inhumanas, llenos de pavor, con todas sus esperanzas perdidas. No poseía títulos académicos de renombre. Más aún, se llegó a afirmar que era mediocre de ingenio, pero tuvo el genio de vivir cabalmente el Evangelio, de encontrarse con quienes otros consideraban solo un desecho. Siglos más tarde, la huella de este misionero y apóstol de la Compañía de Jesús fue seguida por Santa María Bernarda Butler, que dedicó su vida al servicio de pobres y marginados en esta misma ciudad de Cartagena. En el encuentro entre nosotros redescubrimos nuestros derechos, recreamos la vida para que vuelva a ser auténticamente humana. La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y de cada mujer, de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se los considera más que números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada. También Jesús, en el Evangelio, nos señala la posibilidad de que el otro se cierre, se niegue a cambiar, persista en su mal. No podemos negar que hay personas que persisten en pecados que hieren la convivencia y la comunidad. Pienso en el drama lacerante de la droga, con la que algunos lucran despreciando las leyes morales y civiles. Este mal atenta directamente contra la dignidad de la persona humana y va rompiendo progresivamente la imagen que el Creador ha plasmado en nosotros. Condeno con firmeza esta lacra que ha puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos. No se puede jugar con la vida de nuestro hermano ni manipular su dignidad. Hago un llamado para que se busquen los modos para terminar con el narcotráfico, que lo único que hace es sembrar muerte por doquier.
truncando tantas esperanzas y destruyendo tantas familias. Pienso también en otros dramas, como en la devastación de los recursos naturales y en la contaminación, en la tragedia de la explotación laboral. Pienso en el blanqueo ilícito de dinero, así como en la especulación financiera que a menudo asume rasgos perjudiciales y demoledores para enteros sistemas económicos y sociales, exponiendo a la pobreza a millones de hombres y mujeres. Pienso en la prostitución que cada día cosecha víctimas inocentes, sobre todo entre los más jóvenes, robándoles el futuro. Pienso en la abominable trata de seres humanos, en los delitos y abusos contra los menores, en la esclavitud que todavía difunde su horror en muchas partes del mundo, en la tragedia frecuentemente desatendida de los emigrantes, con los que se especula indignamente en la ilegalidad. E incluso también se especula en una aséptica legalidad pacifista que no tiene en cuenta la carne del hermano, la carne de Cristo. También para esto debemos estar preparados y sólidamente asentados en principios de justicia, que nada disminuyen la caridad. No es posible convivir en paz sin hacer nada con aquello que corrompe la vida y atenta contra ella. A este respecto, recordamos a todos aquellos que con valentía y de forma incansable han trabajado y hasta han perdido la vida en la defensa y protección de los derechos de la persona humana y su dignidad. Como a ellos, la historia nos pide asumir un compromiso definitivo en defensa de los derechos humanos, aquí, en Cartagena de Indias, lugar que ustedes han elegido como sede nacional de su tutela. Finalmente, Jesús nos pide que recemos juntos, que nuestra oración sea sinfónica, con matices personales, diversas acentuaciones, pero que alce de modo conjunto un mismo clamor. Estoy seguro de que hoy rezamos juntos por el rescate de aquellos que estuvieron errados y no por su destrucción, por la justicia y no la venganza, por la reparación en la verdad y no el olvido. Rezamos para cumplir con el lema de esta visita: demos el primer paso, y que este primer paso sea una dirección común. Dar el primer paso es, sobre todo, salir al encuentro de los demás con Cristo, el Señor. Y Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias. Solo si ayudamos a desatar los nudos de la violencia, desenredaremos la compleja madeja de los desencuentros. Se nos pide dar el paso del encuentro con los hermanos,
atrevernos a una corrección que no quiere expulsar, sino integrar. Se nos pide ser caritativamente firmes en aquello que no es negociable. En definitiva, la exigencia es construir la paz, hablando no con la lengua, sino con manos y obras, y levantar juntos los ojos al cielo. Él es capaz de desatar aquello que para nosotros parece imposible. Él nos prometió acompañarnos hasta el fin de los tiempos, y Él no va a dejar estéril tanto esfuerzo. Meditemos brevemente en silencio. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la y la vida eterna. Oremos, hermanos y hermanas, colocando ante el altar del Señor nuestra vida, nuestro firme propósito y deseo de trabajar por la dignidad de la persona y los derechos humanos, a ejemplo de Cristo nuestro Maestro. Oremos por el Papa Francisco, por todos los obispos y por toda la Iglesia, para que nunca se apague el deseo incansable de trabajar por los hombres, sus derechos y su dignidad de hijos de Dios. Oremos, hermanos y hermanas, por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, diáconos y laicos que desgastan la vida por los más pobres y apartados de la sociedad, para que sean siempre testigos del Evangelio.
Señor, escúchanos. Oremos por nuestra patria, Colombia, y quienes tienen en sus manos los destinos de nuestra nación, para que, iluminados con la gracia del Espíritu Santo, nos esforcemos por construir una nación llena de prosperidad, de amor y reconciliación. Señor, escúchanos. Oremos por todas nuestras familias, los jóvenes, los enfermos, los encarcelados y todos los que sufren, para que tu gracia, Dios de caridad, los envuelva y encuentren en ti un refugio de consuelo. Señor, escúchanos. Oremos por todos los aquí presentes, a fin de que, con la visita del Vicario de Cristo, nuestros corazones se enciendan de fervor y amor por nuestros hermanos, y obtengamos así los frutos del perdón, la justicia y la paz. Señor, escúchanos. Escucha, Padre, estas súplicas y las que llevamos en el corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Hemos celebrado el pan de la palabra que resuena en nuestros corazones, en voz del Papa Francisco. Altar de la palabra, profesión de fe y oración universal. Y ahora pasamos a la liturgia de la Eucaristía. Presentemos al Señor en el altar donde el Santo Padre va a ofrendar el pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Las ofrendas de toda Colombia, las ofrendas de usted, querido cristovidente, que se une a la ofrenda de pan y vino y une su familia, su trabajo, esta semana que viene renovada por la fuerza del mensaje del Papa Francisco y por el deseo de ser constructores de paz y reconciliación, de dar esos primeros pasos que el Papa Francisco nos ha invitado. Coloquemos también ahí en el altar a usted, querido enfermo, a usted, querido anciano, pensemos en nuestros hermanos reclusos y coloquemos ahí también todas las intenciones que el Papa en este viaje nos ha puesto a pensar: amigos, enemigos, adversarios, personas con las que tenemos diferencias, personas que sabemos que están en caminos lejanos de los caminos del Evangelio. Todo coloquémoslo ahí en el altar junto con ese pan y ese vino, para que sea el Señor el que los convierta en ofrenda de salvación. También ahí en ese altar todos los frutos que deja la visita del Santo Padre a nuestro país y todos los retos que nos quedan como iglesia para hacer que esos frutos no se pierdan, sino que aprovechemos cada una de las palabras del Santo Padre, cada uno de sus gestos, para que verdaderamente, así como se transforman ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestra iglesia también se transforme, se renueve constantemente y sea en medio de esta sociedad, así como la ha descrito el Papa, lo que tiene que ser. También colocamos en este altar a los niños, a los jóvenes, a las familias, a las mujeres de este país, a las víctimas del conflicto en Colombia. De una manera esperanzadora le pedimos a Dios que nos ilumine frente a los retos que nos deja la visita del Santo Padre, que todos seamos conscientes del compromiso que tenemos como católicos de seguir evangelizando y de seguir llevando el mensaje de alegría y de amor que nos ha venido a traer a esta Colombia herida el Vicario de Cristo. Nos
pudiera de pronto también, como ha insistido tanto el Santo Padre, poner también en este altar para que sean transformados todos los que todavía no se han arrepentido de su camino de mal, que siguen haciendo daño a través del narcotráfico, de la trata de personas y tantos otros medios. También a ellos presentémoselos a Dios para que Él toque esos corazones y pueda transformarlos, que pueda renovar nuestra sociedad a partir de ese cambio que tiene que darse en el corazón de todos. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel de los sagrados misterios tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor para que compartiera en toda nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia, pecando, habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría te glorificamos cantando.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pedro Claver, Santa María Bernarda Wittler y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro hermano Jorge, a todos nosotros indignos siervos tuyos, a los demás obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende a los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Gracias, Papa Francisco. Mucha salud, mucha paz, mucha salud. Lo necesitamos. God.
Tú eres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, que no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de ti bastará para salvar. Cuerpo y la sangre. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias. Vamos a hacer un poquito de comentario acerca de esta homilía que el Santo Padre hoy en este día final nos comparte en la Eucaristía de este domingo. Padre, a mí me impactó mucho este mensaje, el mensaje conclusivo que creo que permite comprender el lema de esta visita, demos el primer paso, y que nos deja varias reflexiones. Yo quisiera empezar por las preguntas que el Santo Padre nos dirige. ¿Cuánto hemos accionado en favor del encuentro, de la paz? ¿Qué hemos hecho por encontrarnos? Pero también, ¿cuánto hemos omitido permitiendo que la barbarie se hiciera carne en la vida de nuestro pueblo? El Santo Padre, hablando hoy de la corrección fraterna, yo creo que esta homilía es una corrección fraterna para Colombia, ¿no? Es una radiografía de la situación colombiana. Y además llama la atención porque insiste en que las exigencias de la justicia no se reducen en un proceso de paz, no se reducen en la verdad, no se reducen en la reparación, no se reducen en la repetición, sino él habla y propone algo que es un reto: generar desde abajo un cambio cultural. El Papa nos está invitando a un cambio en la cultura. Es decir, que el primer paso, tanto que se especulaba de cuáles eran las pretensiones de la visita del Santo Padre en torno al proceso de paz, el Papa nos dice, se ha avanzado. Incluso hay una frase muy diciente: Colombia ha buscado a tientas, como sin saber, como sin querer reconocer. Dicen, se han hecho esfuerzos, pero a tientas. Pero no basta con lo que se ha hecho. Es un primer paso, pero hay que ir más allá. Y lo que propone, incluso citando Evangelium Gaudium, es un acuerdo para vivir juntos, un cambio de cultura, un cambio que esté
en el que estemos incluidos todos, e insiste mucho que haya participación de la gente y de su cultura. A la cultura de la muerte hay que responder con la cultura de la vida y del encuentro. Sí, yo descubro en esta homilía del Papa como la propuesta que le está haciendo a Colombia de por dónde caminar para que se consolide la paz que se ha venido construyendo. En cada párrafo de la homilía podemos encontrar como un paso que tenemos que dar si queremos construir esa paz estable y duradera, ¿no? A propósito de la corrección fraterna, pero el Papa señala un verdadero camino a seguir, que nos lo ha venido explicitando en todos los días anteriores, pero que lo recoge de manera extraordinaria en esta homilía con la que cierra su visita y que deja, digamos, como en un punto muy alto todo lo que ha significado pues, el paso del Papa por aquí, ¿no? Y habla claro y denuncia y condena. Muy fuerte, porque ese elemento es muy importante. Para los que piensan que se trata simplemente de olvidar, está diciendo claramente no, y es malo y no tiene que volver a pasar, no puede seguir pasando. Pero al mismo tiempo abre caminos muy concretos de cómo cada uno puede dar ese paso hacia la reconciliación. Lo dijo muy insistentemente y con una gran fortaleza. Condeno con firmeza la lacra del narcotráfico. La lacra del narcotráfico. Son palabras duras. O sea, eso no se nos puede olvidar, el asunto es serio. Y si queremos una nueva Colombia, el asunto atraviesa por estas realidades que nos ponen siempre en jaque en la sociedad, ¿no, señor Francisco? Una de las insistencias más interesantes a mi manera de ver es que nos invita con un conocimiento impresionante. Yo no sé de dónde ha leído tanto el Papa sobre nosotros y sobre los diálogos que se han hecho, sobre el proceso de paz, los pactos que hicieron. Seguramente conoció mucho de esa realidad de confrontación en el país y nos invita a que vayamos más allá de las cuestiones institucionales, ¿no? Dice que la política, el derecho, las cuestiones institucionales no alcanzan, los marcos normativos, dice él, no alcanzan a arreglar las cosas. Grupos políticos, económicos, de buena voluntad, pues son unos pasos interesantes, son unos momentos interesantes dentro del proceso del país, pero que hay que ir e incorporar realmente mucho más, atender a la gente, ver cómo la gente sí es capaz de perdonar, pero que no nos confiemos solamente en esos marcos institucionales. Yo ahí leo con una decencia impresionante que nos está diciendo, mire, lo que se firmó en los procesos de paz es importante, pero cuidado con quedarse en eso. Hace referencia a la casa común, que no solo es un tema para nosotros los colombianos ecológico, un tema ambiental, sino también va agarrando el tema de que convivamos en nuestra casa común, entre otras cosas es nuestro país, ¿no? Me parece muy interesante que el Papa, aprovechando la palabra como ha hecho en todo el texto, resalta que esto tiene que empezar con un diálogo de dos, un diálogo de víctima y victimario, ¿no? Un diálogo de dos personas que si no empieza por ahí no se puede dar el paso a la reconciliación. Un diálogo del que se siente herido, pero también un diálogo con el que ha herido para perdonar y para abrir caminos, ¿no? Yo creo que diciéndonos con mucha claridad que ese paso que en Colombia a veces se nota que es tan difícil de dar, de hablar con el que me ha herido, con el que me ha hecho daño, de aceptar y de dar el primer paso para ir a hablar con él, no esperar que él venga, ¿no? Para también ayudarlo a reinsertar en la sociedad. Ese es el comienzo, ese es el Papa, un diálogo de dos, el que ha sido ofendido y el que ha ofendido. Él nos está dejando, como usted lo dice, Padre, el camino trazado, manifestando que hay razones que de una u otra forma van a implicar mucho esfuerzo donde estemos todos incluidos. Él habla de esa madeja de desencuentros. Hay que desatar los nudos de la violencia, de todo tipo de violencia,
e insiste que para construir esa paz estable y duradera es necesaria la justicia y la equidad. Por lo tanto, no es simplemente el proceso de paz, no son los acuerdos que hasta el momento se han logrado. La delicada armonía es la frase que utiliza entre el derecho y la política. Lo que viene es aún más complejo. Lo que viene es crear una nueva cultura e incluso nos anima a denunciar y a ser actores de ese nuevo proceso y camino hacia la paz. Sí, yo creo, y es una invitación que se nos está haciendo en este momento a esa personalización, a esa asimilación. Él lo dice de una forma muy simpática. No nos exime lo que existe ya en un encuentro de almas. Guardemos silencio por unos Es decir, instantes en un encuentro permanezcamos de esas en oración. realidades que me permiten el diálogo y que me permiten precisamente entre los oponentes saltar y proyectar, perdonar y por supuesto iniciar camino juntos. Me impresiona realmente la manera como el Papa ha tomado esta realidad del país y es una lección para nuestros políticos y es una lección para todos abajo, porque el Papa entendió que nos dejamos polarizar. El Papa entendió que hubo un camino equivocado, que, pues sí, que en unos y otros se pensó que la solución estaba allí o allá. Y él dice, no, es desde el Evangelio. Y por eso inmediatamente después de decir eso, nos pone los ejemplos de San Pedro Claver y de María Bernarda Butra. Realmente esos santos sí entendieron que era en la delicadeza del encuentro, en la ternura del encuentro personal, como dice San Pablo también en una de sus cartas. Unámonos en silencio entonces a este momento de acción de gracias que con el Papa nos disponemos a terminar la Eucaristía. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Querido Papa Francisco, lo esperábamos con alegría. Qué bueno que haya sacado un domingo para vivirlo con nosotros, aquí en Cartagena, donde vivimos ansiosos de su enseñanza y de sus propuestas para seguir a Jesús y para vivir de una manera más digna y más humana. En la iglesia de Cartagena y en la costa caribe, que está toda presente aquí en esta celebración, en su gran mayoría población afrodescendiente, se habla el lenguaje de la esperanza. Sus catequesis semanales nos han dado un gran impulso para hacer de la esperanza una realidad que se concrete en nuestras ciudades y en nuestra región. En Cartagena, desde hace varios años, hemos optado por llevar cada vez más la palabra de Dios a las calles de nuestros barrios y pueblos y alimentarnos con ella. Hay varios centenares de pequeñas comunidades eclesiales que semanalmente en la familia y con los vecinos viven un encuentro con Jesucristo vivo que nos ha impulsado a ser iglesia en salida, en la calle, en los campos, haciendo lío y llegando a nuestras periferias. Hoy somos una iglesia donde hay muchísimos jóvenes, miles de ellos convertidos en misioneros al interior de sus familias, escuelas,
universidades, trabajo y en todos sus ambientes. Muchos de ellos viven la maravilla de la experiencia de las pequeñas comunidades eclesiales juveniles. Esto ha sido una fuente de vocaciones al servicio de Jesús en su iglesia que nos llena de entusiasmo. Y somos una iglesia rica en ministerios en los laicos, donde ellos aprenden a ser protagonistas de una nueva sociedad y al mismo tiempo construyen nuestra iglesia. Lo mejor de nuestras energías lo dedicamos a la formación de los laicos, lo cual ha sido una efectiva plataforma para una iglesia viva y dinámica. Sin embargo, como usted nos lo señalaba en la homilía, en Cartagena, en Bolívar y en la costa caribe sigue habiendo un número muy grande de pobres y de excluidos de la sociedad. Cartagena la consideran la ciudad más desigual del país. Y la corrupción ha ido penetrando de manera atroz nuestra sociedad. Por eso desde el Evangelio y en el encuentro personal y comunitario con Jesucristo vivo, hemos puesto a los pobres en el centro de nuestra mirada y de nuestro corazón, en nuestro plan de pastoral. Y deseamos poder construir una sociedad justa, solidaria, honrada, donde todos los hombres y mujeres podamos vivir dignamente como personas humanas e hijos del mismo Padre. Gracias, Papa Francisco, por estar hoy aquí, por pasar con nosotros un domingo, por quedarse con nosotros al caer la tarde. Gracias por su visita. Siempre lo recordaremos en nuestra oración y lo llevaremos en nuestro corazón. Ore por nosotros. Gracias por darnos esperanza y buen retorno a la Iglesia de Roma. Y que la Virgen María, nuestra Madre, lo acompañe siempre. A ella la vamos a invocar para que nos acompañe cantando todos nosotros aquí, como acostumbramos en cada Eucaristía, el Dios te salve María. Muchas gracias a tantas personas que nos ayudaron a preparar esta fiesta y esta visita. Mucha gente sencilla. Gracias a los hermanos de la provincia de Barranquilla que nos han acompañado en esta celebración y a toda la provincia de Cartagena. Gracias a Contecar, al capitán Salas, que con tanto empeño y con tanta generosidad
nos ayudó a preparar este lugar tan hermoso. Y quisiera nombrar dos personas, Santo Padre, al Padre Javier Rosanía, que coordinó la preparación aquí en la Arquidiócesis de Cartagena por parte de nuestra Iglesia Arquidiocesana, y a la señora Zuli Salazar, que por parte de la Alcaldía, a través de Corturismo, hizo exactamente la misma tarea. Que Dios les pague y sigamos con mucha alegría viviendo esta experiencia de Jesucristo en nuestras vidas. Muchas gracias. Tenemos un regalito, Santo Padre, para que se acuerde de nosotros siempre en sus celebraciones eucarísticas que haga con este canto. Al terminar esta celebración, quiero agradecer a Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo de Cartagena, las amables palabras que me ha dirigido en nombre de sus hermanos en el episcopado y de todo el pueblo de Dios. Agradezco al señor presidente Juan Manuel Santos por su invitación a visitar el país, a las autoridades civiles y a todos los que han deseado unirse a nosotros en esta celebración eucarística, aquí o a través de los medios de comunicación. Agradezco el esfuerzo y colaboración para haber hecho realidad esta visita. Son muchos los que han colaborado, dando su tiempo y su disponibilidad. Han sido días intensos y hermosos en los que pude encontrar a tantas personas, conocer tantas realidades que me han tocado el corazón. Ustedes me han hecho mucho bien. Queridos hermanos, quisiera dejarles una última palabra. No nos quedemos en dar el primer paso, sino que sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro en busca de la armonía y de la fraternidad. No podemos quedarnos parados. El 8 de septiembre de 1654 moría aquí mismo San Pedro Claver. Lo hacía después de 40 años de esclavitud voluntaria, de incansable labor en favor de los más pobres. Él no se quedó parado. Después del primer paso siguieron otros y otros y otros. Su ejemplo nos hace salir de nosotros mismos e ir al encuentro del prójimo. Colombia, tu hermano te necesita. Ve a su encuentro llevando el abrazo de la paz, libre de toda violencia, esclavos de la paz para siempre. Señor, esté con ustedes. Inclínense para recibir la bendición. La paz de Dios, que supera toda inteligencia, guarde en sus corazones y en sus pensamientos
en el conocimiento del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Hoy en día. Pues creo que el Papa nos puso la tarea de dar otros pasos, pero sobre todo el de ser esclavos de la paz para siempre. Nos dejó sin palabras, pero también me dio la garganta también un poquito igual que Monseñor Jorge Enrique. Quebrados, ¿no? Estamos quebrados en el corazón, Padre. Creo que todos ustedes, los cristovidentes, también están igual. La tarea de dar muchos pasos para ser como San Pedro Claver, pero esta vez esclavos de la paz para siempre. Sí, nos invita el Santo Padre al encuentro con el otro para redescubrir los derechos humanos. Él dice no basta una comprensión desde un punto de vista jurídico, los derechos humanos tenemos que encontrarlos en el otro. Y ser esclavos de la paz para siempre también implica un compromiso. Qué lindo atardecer. Precioso. Ojalá nos ofrezca otra vez la señal multidestina, ese lindo atardecer, mientras quedamos meditando en estas reflexiones del Santo Padre. Insistía el Papa frente a los jóvenes que no basta el cumplimiento, que no nos invitaba a cumplir y a mentir, sino el compromiso. Y hoy también nos ha invitado al compromiso definitivo con los derechos humanos. Creo que esa relación derechos humanos, dignidad, ser esclavos de la paz, es el siguiente paso que tenemos que dar en la búsqueda de esa paz estable y duradera. Sí, pienso que el Santo Padre hace notar que hace falta dar el primer paso, pero que tenemos que tomar conciencia que después de ese paso tienen que venir muchos otros pasos. Y todos esos pasos tienen que estar orientados hacia la reconciliación total y definitiva. Ese ser esclavos de la paz para siempre significa vivir en esa continua construcción de la paz, porque no podemos pensar, como seguramente ya hemos notado también en tantas reflexiones que en torno al tema de la paz se han hecho, que basta con deponer las armas y que basta con proclamarnos como ya parte de la sociedad. No, hay que dar muchísimos pasos y sobre todo hay que sostener la paz, y eso solo se hace declarándonos todos esclavos de la paz para siempre. No hay otro camino distinto. Tu hermano te necesita. Esas es casi que las últimas palabras en esta celebración. Colombia, tu hermano te necesita. Tu hermano te necesita. Realmente ese llamado a todo el país, a que vivamos estos momentos, como subrayaba el padre Leonardo, hay que dar muchos pasos. Y el paso primero se dio en pura gracia. La gratuidad del momento de la visita del Santo Padre me parece que enriquece muchísimo las situaciones que hemos vivido, para que ninguna fracción, ningún grupo, ninguna persona crea en definitiva que ya se ha hecho mucho en el país. Al contrario, sabemos que para que llegue la verdadera paz hay que salir al encuentro y dar el abrazo al hermano. Dice el Santo Padre, sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro, en busca de la armonía y de la fraternidad. Pues, insistentemente en toda la semana, él nos ha hecho ver que el tema no es de uno o de otro, como ustedes mismos bien lo han afirmado, es toda la iglesia, toda la comunidad, toda la gente. Esto no es un asunto de un líder, de un protagonista, sino que toda la comunidad es protagonista. Y cuando hacía referencia en la homilía a la corrección fraterna y a la experiencia de la comunidad, pues nos va tocando a todos. Miren ese hermoso atardecer, precioso. que ya prefigura algo muy lindo
en esto que nos ha dado el Santo Padre, ¿no? Así en forma de cruz. Sí, en forma de cruz y como Espíritu Santo. Y como un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que desciende Dios habla sobre en los Cartagena. signos de la naturaleza y